Bueno, en esta segunda clase ya vamos a abarcar todo lo que es literatura. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la literatura de la Edad Media o la literatura medieval. Esta literatura medieval agrupa todas las producciones artísticas que surgieron en el continente de Europa. Esto surgió entre la caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América. Esta literatura tiene 5 características principales que son las que observas en pantalla. Inicialmente tenemos que la literatura medieval se dividió en dos. Por una parte tenemos lo que es la literatura religiosa, que era aquella que hablaba sobre Dios y sobre los valores cristianos. Y en segundo lugar tenemos la literatura profana, que era todo lo contrario a aquella literatura que hablaba sobre Dios. Entonces, en esta época, cuando surgió la literatura medieval, quienes tenían el poder era la iglesia cristiana y la mayoría de las personas eran creyentes. Entonces, había un predominio mucho de los valores cristianos. Por eso la segunda característica dice predominio absoluto de los valores cristianos. Ahora, en este tiempo, quienes no realizaban literatura religiosa, como quien tenía el poder era la iglesia cristiana, pues estaba expuesto a que lo ejecutaran. Es por eso que quienes hacían literatura profana preferían hacerlo de manera anónima, es decir, no colocaban su nombre como forma de autor. Es por eso que abundaban los textos anónimos, más que todo de la literatura profana. Ahora, quienes hacían este tipo de literatura religiosa, quienes eran sus autores, eran siempre padres eclesiásticos, sacerdotes y monjas. Eran a los únicos que prácticamente se les permitía realizar este tipo de literatura. Y por último tenemos que el tipo de literatura que ellos realizaban era la fábula, la lírica y la novela. Ahora vamos a ver qué fue todo eso de la literatura prehispánica. La literatura prehispánica, a diferencia de la literatura medieval, esta surgió en nuestro continente, es decir, en nuestro continente americano. Y esto surgió antes de la llegada de los conquistadores españoles, es decir, antes de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente. Entonces, el origen de esta literatura prehispánica es muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque como surgió prácticamente con la conquista de América, muchas de las evidencias del origen de esta literatura pues se perdió. Entonces, tenemos que en la literatura prehispánica se destacaron 3 culturas. La primera de ellas fueron la de los mayas. Los mayas son aquellos que viven en México, quienes se encontraban en lo que hoy se conoce como México, que fueron quienes hicieron estas pirámides que observas en la imagen. Entonces, los mayas fueron los primeros que empezaron a escribir libros. Ellos lo hicieron con el fin de preservar su cultura, de transmitirla de generación en generación. Además, los mayas fueron los primeros que crearon un sistema de escritura. El sistema de escritura de los mayas era muy parecido al latín. Ahora, en segundo lugar tenemos los incas. Los incas, a diferencia de los mayas, ellos no contaban con un sistema de escritura, pero también querían preservar su legado. Ellos se ubicaban en lo que hoy se conoce como Machu Picchu en Perú. Es esto que ves aquí en la imagen. Entonces, como ellos no contaban con un sistema de escritura, ellos entonces transmitían su literatura prehispánica de manera oral. Y en tercer lugar tenemos los aztecas. Ellos se encontraban en lo que hoy se conoce como Guatemala. Los aztecas tenían un sistema de escritura muy parecido a los de los mayas. E igualmente ellos empezaron a hacer literatura prehispánica con el fin de preservar su legado, de preservar su cultura en generación. Ahora, estas 3 culturas se enfocaron más que todo en un género. Ese género era el género literario, es decir, la literatura como tal, y lo que más hacían ellos eran la poesía.
Ahora, por último, vamos a ver lo que es neoclasicismo, romanticismo y realismo. Estos tres movimientos literarios y artísticos, a partir de estos tres movimientos literarios, fue que se crearon los géneros literarios, lo que conocemos hoy en día como el género narrativo, el género lírico, el género dramático y el género didáctico. Entonces, inicialmente tenemos el neoclasicismo. El neoclasicismo surgió en el siglo XVIII y este fue un movimiento que pretendía preservar la antigüedad y se basaba más que todo en la razón. Ahora, tenemos en segundo lugar el romanticismo. El romanticismo surgió en el siglo XVIII también, pero este surgió en contra del neoclasicismo. Entonces, el romanticismo, como su nombre lo dice, se enfocaba más que todo en sus sentimientos. Y los temas principales fueron la libertad, la melancolía, la tristeza y el amor. Ahora, en último lugar tenemos el realismo, que el realismo también surgió en contra del romanticismo. Este surgió en el siglo XIX y este lo que pretendía era representar fielmente la realidad. Entonces, en el neoclasicismo surgieron unos géneros. ¿Cuáles fueron esos géneros? Surgió lo que es el ensayo, surgió lo que es la poesía y surgió lo que es el teatro. En el romanticismo también surgieron unos géneros. Esos géneros fueron la lírica y el drama. Y en último lugar, el realismo, surgió el género de la novela, que es lo que hoy conocemos que hace parte del género narrativo.